Otro tipo de transductores muy usuales son los transductores de desplazamiento. Estos transductores pueden ser de medidas de grandes distancias, de distancias cortas, de pequeños desplazamientos y de medida de ángulos. Comencemos por las medidas de grandes distancias. Para medidas mayores de 100 metros se emplea el radar. Este está compuesto por un transmisor de radiaciones electromagnéticas que se emiten por una antena. Un receptor que también se ubica en la antena amplifica los ecos que recibe el objeto cuya distancia que quiere medir. Esta distancia es la velocidad de propagación por el tiempo transcurrido desde que se emite la onda hasta que se recibe dividido entre 2. Para distancias inferiores a 100 metros se utilizan los ultrasonidos, ya que su velocidad de propagación es mucho menor que la del radar. Para distancias medias se emplea el rayo láser, por ejemplo, se utiliza para topografía. Para medir distancias cortas, es decir, distancias que no superan los pocos metros, se utiliza el potenciómetro. Este va acoplado a un eje roscado, cuyo movimiento determina la posición del elemento móvil cuya posición se quiere medir. Tiene el inconveniente de que se produce desgaste en ese elemento móvil. Para evitar este desgaste se utilizan reglas graduadas según un código continuo y que serán leídas ópticamente. La regla del caso A es incremental, ya que cada vez que se pone en marcha comenzará a contar todo el recorrido, mientras que la del caso B es absoluta, debido al código marcado, ya que nos dirá la posición en cada momento. La medida de pequeños desplazamientos puede ser mediante transductores resistivos, inductivos o capacitivos. Los transductores resistivos son resistencias variables en función de la presión, es decir, varían su resistencia al ser deformadas. Se llaman galgas extensiométricas y se adhieren sobre el soporte del que se quiere medir la deformación. Los transductores inductivos están formados por dos devanados, es decir, dos bobinas. Dos devanados planos de igual paso, uno fijo y otro móvil, que se desplaza sobre el fijo. Si el devanado fijo es alimentado por una corriente alterna, se inducirá sobre el devanado móvil una señal cuya amplitud dependerá de la fase en que se encuentren ambos devanados. Si colocamos dos devanados móviles, podremos saber el sentido de la marcha. Los transductores capacitivos permiten medir distancias de algunos metros, pero no son muy exactos, por lo que no se utilizan. Para pequeñas distancias se basan en que se puede variar la capacidad de un condensador modificando la distancia entre sus placas. Un ejemplo son los nuevos teclados capacitivos, que según la presión que hagamos sobre una tecla estaremos juntando más o menos las placas y nos permitirá escribir esa letra en minúscula o en mayúscula. Por último, la medida de desplazamientos angulares puede ser, al igual que para las distancias lineales, mediante transductores resistivos, inductivos, capacitivos o con los discos codificados o encoders. Los resistivos, como el potenciómetro, tienen el inconveniente de que han de tener contacto móvil, por lo que suelen sustituirse por los inductivos. Los tipos más empleados de transductores inductivos son el sincro y el revólver. El sincro es parecido a un alternador trifásico. Cuando se alimenta el rotor con una corriente alterna, se inducen en los devanados tres tensiones que son función del ángulo del rotor con uno de los devanados. Para la lectura de este ángulo se emplea un segundo sincro. Si en lugar de utilizar un generador trifásico utilizamos uno bifásico, con los devanados a 90 grados tendremos un transductor revólver. Los encoders proporcionan una señal digital en función de la posición en que se encuentren. En función de la frecuencia de pulsos se puede conocer la velocidad angular. Existen encoders incrementales absolutos e incrementales con detección del sentido de giro debido al desfase de las marcas.